¿Cómo están, amigas, amigos de A Tu Día Les Falta Pepe? Acá estamos en un nuevo episodio para conversar de un tema fundamental, cómo es ser cuidadora y seguir trabajando y no padecer en el intento. Hace un tiempo el gobierno del presidente Boric presentó un proyecto de ley que vino a poner este tema en la mesa, pero hoy día tenemos a dos invitadas que nos van a hablar desde su propia experiencia. ¿Cómo estás, Vanessa Kreisel? Bienvenida al programa el día de hoy. Cofundadora de Fundación FOAN, académica de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias, José. Bien, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de tenerte acá. Y también tenemos en esta conversación a Florencia Olivos. ¿Cómo estás, Florencia? Creadora de la Agenda Julieta y editora de Basaliza Ediciones. Bien, aquí, muchas gracias también de estar acá conversando con ustedes. Claro, porque a todos nos falta Pepe en algún momento del día, ¿no? Como la vitamina Pepe, es lo que nos falta a todos. Y ustedes que están en sus casas, recuerden suscribirse y así le dan vida a este contenido. Les quisiera preguntar, voy a partir contigo, Florencia. ¿Cómo fue el momento en que tú te enteras que tienes una hija con autismo y tienes que mezclar esto con lo laboral? ¿En qué momento de tu vida te encontraste esta noticia? En mi caso fue muy temprano, porque el autismo de mi hija, no sé si será consecuencia o no, pero partió como una epilepsia que ella tuvo que se llama síndrome de West a los 6 meses. Entonces yo ya desde muy chiquitita empecé con terapias, con todo este tema de ir viendo cómo iba a ser su desarrollo después de eh, estas convulsiones que ella tuvo, que son súper dañinas y que bastante, o sea, tuvimos mucha suerte de que esa epilepsia, en el caso de ella, se terminara con el tratamiento después de 2 años, pero claro, ahí igual ella quedó con un retraso en un principio en su desarrollo y como era muy pequeñita, todavía no sabíamos cómo iba a seguir evolucionando y finalmente, cuando ella ya tenía 3, 4 años, yo misma empecé a entender lo que era el autismo y a darme cuenta que había muchas cosas que se parecían a lo que pasaba con Amelia. Y, y bueno, ahí entre terapeutas, psiquiatras y todo, llegamos al diagnóstico, pero claro, su discapacidad viene como quizás, eh, o sea, como te digo, desde que yo la conozco, desde muy guaguita que hemos estado en este camino. Entonces, eh, un poco de asumir todos los cuidados especiales que ella necesita y la vida con ella, que es distinta con otros niños. Claro que sí. Y en tu caso, Vanessa, ¿cómo te enteraste tú de la condición de tu pequeñito? ¿Fue antes de dar a luz o fue en el proceso? En el proceso, José, sí, el primer día de nacimiento de Fernando estaba desaturando, lo que quiere decir que tenía como menos oxígeno en la sangre. Entonces esa fue la primera como señal de alerta y el equipo médico y de apoyo ahí en el parto sugirió como medirle ciertos patrones. La pediatra le comentó a Eduardo que tenía ciertos rasgos como en sus manitos, en sus pies, pero que no era seguro, entonces que todavía no le contaran a la mamá porque la mamá había estado recién operada. Entonces, cuando yo lo veo yo tuve cesárea, después de mi recuperación, yo pido verlo y porque al momento de nacer no le noté nada diferente, le noté hermoso, un gordo rico, suavecito, blandito, calentito, y me lo puse aquí y después me lo piden para llevárselo con el papá, para hacerle todo el tratamiento que había que hacer. Y después cuando yo me recuperé de la anestesia, ahí le pregunté a mi esposo, le dije, amor, ¿te dijeron algo? ¿Notaste algo diferente? Me dijo, sí, me hablaron de que podía tener síndrome de Down, pero que no te dijera. Entonces ahí
Yo, pero ¿cómo no me vas a decir si yo soy la mamá? Y me dijo, por eso te estoy diciendo, pero no creo, me decía él, porque no tiene como los rasgos típicos. Y yo empecé a mirar la foto y le decía, ¿verdad que no tiene los rasgos típicos? Pero podría ser porque está recién nacido, está hinchadito, ¿cierto? Entonces después empezaron todos los médicos, uno que decía que no, el otro que decía que sí, el pediatra, o sea, el ginecólogo me decía, no, no creo, porque no, ¿cómo se nos iba a pasar? Igual hay casos que se pasan, pero no cumple con todas las características. Después lo peor fue ¿cómo se llama? La matrona, que ella como casi que me da el pésame, así como, oh, lo siento tanto. Y eso fue muy duro, como la mala forma en dar la noticia. Yo creo que eso fue lo más duro. Al final yo tenía que estar defendiendo la causa y yo explicándole a ellos que nosotros estábamos habituados a la diversidad y que para nosotros no era un tema. Como nosotros educándolos a ellos, ¿me entiendes? Y que nosotros lo que queríamos era que se enfocaran en su salud porque tenía este tema del oxígeno y finalmente era una cardiopatía congénita que venía acompañada, un 50% de las personas con síndrome de Down tienen cardiopatías congénitas, entonces nosotros estábamos preocupados en su salud, en que viviera, en que estuviera con nosotros y que no le pasara nada, ¿verdad? Y le decíamos, después veremos lo demás. Y con eso como que cambiaban la cara y nos empezaban a decir, ay, qué bueno, pero todo era desde lo negativo y les costaba explicarlo o enfrentar o decir la noticia, que eso es algo que se da harto y que lo hemos conversado con las mamás, que a muchas de nosotras nos ha pasado eso. Y yo contaba con las herramientas para darme cuenta de que no era malo como ellos lo decían, pero a veces eso mismo le generaba a otras mamás que yo conozco un tremendo problema, una depresión postparto, muchos temores. Así que por eso es bueno que los equipos médicos estén capacitados, que entiendan de inclusión, de diversidad, ¿cierto? Que valoren también la diversidad, que no sea una mala noticia, ¿cierto? Sino que va a ser más desafiante la vida, por cierto, pero no es algo malo. Claro. Yo creo que Ujú. es clave eso, ¿no, Florencia? Porque en el fondo, claro que yo en mi caso, ¿qué daría yo por volver a ver, ¿no? Pero no tiene para qué andármelo diciendo todo el día en ese sentido. El duelo se hace más difícil, ¿no, Florencia? Sabes que eh, yo creo que en mi proceso como de asumir a mi hija un poco, me pasó algo bien especial, que cuando ella estaba hospitalizada la primera vez, esos 6 meses que fue como de emergencia, cuando el neurólogo me dijo esta situación, para mí fue tan claro decir, esta es mi misma hija que la que era antes de yo saber que tenía esto. O sea, estoy aquí para cuidarla y en ese sentido a mí el doctor me dijo, no busques en Google lo que tiene tu hija y yo le hice caso, no quise mirar nada, no quise pensar en el futuro, quería que mi hija estuviera bien en ese momento y fue como una defensa que creo que fue buena para mí en ese momento de decir ya, estoy acá. Estoy viendo que resulta el tratamiento y todo, y las dificultades con ella las he vivido muy de esa manera también. Pero como te podría decir que no, que es un proceso, eh, pero que va acompañado tan por el amor que uno le tiene a ese hijo o hija, que claro, a veces uno dice, oh, me ha tocado más difícil, o de repente uno tiene que, frente a otras maternidades o paternidades, decir como, oye, como, mira, hay más realidades como distintas porque uno tiende además a no quejarse, a seguir la vida, a, mm, a mí por lo menos me pasa, como a tomar esto como
parte de mi vida, pero la verdad es que soy una cuidadora con mucha responsabilidad del bienestar de mi hija y en mi caso mi hija tiene mucha dependencia de mí, eh, o sea, para andar por la calle, para ir al baño, para distintas cosas y que yo tengo que hacer todo doble, o sea, si eh, como vestirme yo, vestirla a ella, peinarme a mí, peinarla a ella, ir al baño yo, ir al baño ella. Entonces, eh, son pequeñas tareas invisibles que ocupan tu día y que nadie las ve. Y de repente uno no pide ayuda o dice ya, pero darle un remedio, no olvidarte de todos los días hacerlo, buscar la pastillita, o sea, son mini tareas que, que tú tienes que hacerla por otra persona y que nadie se da cuenta que la está haciendo día tras día. Y, Mm. y claro, a veces uno dice como, por favor, alguien vea por lo menos que estoy haciendo esto. Yo no le Mm. puedo pedir a ella que ella lo vea, porque ella me lo devuelve con su amor, pero un poco en el entorno yo tengo harto apoyo, en todo caso, tengo harto apoyo, pero aún así eh, ocurre eso, como de que uno igual eh, es como, en mi caso, como cuando uno tiene una guaguita pequeña, que hasta, no sé, los 2 años, 3 años, tienes que estar ahí detrás de ella. En este caso es como que eso es así para toda la vida. Entonces, eh, es un esfuerzo grande. Y claro, como ahora en todo caso no la puedo tomar en brazos, no me puedo llegar y agarrar y llevarla o hacer cosas que quizás también cuando uno tiene una niña más pequeña tiene ciertas otras como herramientas distintas. Mi hija ya es adolescente, va a cumplir 14 años, entonces es todo un desafío también esta etapa de la vida. Claro que sí. Y en ese Eso. sentido, Vanessa, ¿cómo fue en tu caso? Porque recién Florencia hablaba de que el doctor le recomendaba no buscar por internet, pero tú eres parte del medio, ¿no? Tú al ser, bueno, biólogo, tú ves este tipo de temáticas, ¿cómo fue de tu caso decir, ya, tengo que empezar a tirar líneas, tengo que empezar a compatibilizar mi trabajo, mi vida de pareja, ver a mi otro hijo? ¿Cómo fuiste tirando esas líneas? Porque ahí ser claro en el orden es clave, ¿no? Sí, José, bueno, em, claramente Florencia ya lleva 14 años de este camino y debe ser súper complejo. Yo voy viendo que con los años van apareciendo nuevos desafíos. Mi hijo recién tiene 4 años, los cumplió recién. Y claro, sabes que cuando nació el Feñita ya estábamos más tranquilos y como que el tema de la cardiopatía ya estaba un poco más estable después de nacer, vino a mi mente ese pensamiento de, tengo que vivir muchos años, como que ojalá pueda vivir muchos años. Porque Uy, me encanta. el miedo más grande es qué va a pasar cuando yo no esté, o si él va a lograr ser independiente el día en que sus padres, sus hermanos, ¿cierto? No estemos, tampoco es responsabilidad del hermano, ¿cierto? Entonces, eso genera mucho temor en Chile, porque en Chile faltan muchas políticas públicas para la vida adulta. Entonces, como yo también trabajo en el área, yo sé que hasta la escolaridad todo bien y que hay PIEs y que hay escuelas especiales, pero después, ¿qué va a ser cuando yo tenga alrededor de 80 años o 70 años? ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Y eso es lo que me da susto y siempre estoy tratando de ver esos temas involucrada a la vida adulta porque no hay en nuestro país políticas públicas o hay muy poquito al respecto. Entonces eso me da mucho temor, como en otros países que hay viviendas tuteladas que están garantizadas, hay
diferentes servicios para la vida adulta, centros especializados, temas laborales como mucho más especializados para personas con grandes necesidades de apoyo y también con menor necesidad de apoyo. Entonces ese es uno de los temores. Ahora como mamá así de en el día a día y con el apoyo de Eduardo también, ¿cierto? Que es el papá, mi esposo. Eh, es todo como dice Florencia, pues son un montón de cosas que se suman a la paternidad que ya es difícil. Nosotros tenemos un hijo de 6 años y con él también fue muy desafiante, un montón de cosas, éramos padres primerizos, pero ahora se suman otros temas, como por ejemplo los de salud, que en el síndrome de Down hay múltiples temas de salud que se van acompañando, entonces uno tiene que tener como una agenda. Yo digo, yo soy como la secretaria del FEño. Entonces yo tengo que estar siempre viendo que tengo que pedirle hora, que cada 6 meses hay que hacerle exámenes de control de enfermedades autoinmunes, que tengo que pedirle hora para los controles oftalmológicos y de otorrino. Después termino de hacer toda la vuelta y vuelvo de nuevo, otorrino, odontólogo, oftalmólogo, neurólogo, endocrinólogo y así nos vamos. Entonces eso es bien desgastante para a mí, como la carga mental es súper grande y además con mi trabajo, porque yo seguí trabajando, no podría no trabajar, los dos con mi esposo tenemos que trabajar, porque además las terapias tú sabes que las costeamos la familia, eh, los jardines infantiles los costeamos la familia porque nosotros no calificamos para un jardín Fungi. Entonces es súper caro, es todo súper caro, porque al ser profesionales, entre comillas, o ganar un sueldo más de 500.000 pesos, ya te califican como que tú ganas mucho dinero, o más de 700, y después tú vas sumando entre tu dividendo, los colegios, ¿cierto? Que nosotros, nuestro otro hijo lo tenemos en un colegio subvencionado, pero va sumando el jardín particular, las terapias, y así va suma los temas de salud, que comprar el sensor para la diabetes. A todo esto porque en enero después se le gatilló el año pasado, a los 3 años, diabetes. Y ahí de nuevo vienen todos los temores y yo me cuestioné. Yo dije, con esto sí que voy a tener que dejar de trabajar. Y fue como, sí, un temor gigante. Fue como de nuevo partir así como de cero. Mucho temor. Pero ahí nos apoyamos de los equipos de la Fundación de Diabetes, que fue un lujo, los psicólogos, las enfermeras, el equipo de Luce Cristo. Y de ahí salimos de nuevo como ya, no, no tengo que dejar de trabajar, tengo que seguir con mi vida, pero además tengo toda esta otra mochila. Y me acuerdo que cuando fui a la Fundación de Diabetes me dieron una mochila literalmente llena de materiales. Y yo me la puse y salí llorando. Fue como, esta es mi nueva mochila. Y fue súper así como una analogía, pero que me impactó y me fui llorando toda la Avenida Valparaíso porque queda por ahí. Y después como que empecé a aceptar esta nueva situación, cierta condición, y ahora ya estamos mucho más adaptados. El jardín nos ha apoyado un montón, la fundación donde va el Feña también. Y ahora viene el nuevo desafío que es ingresar al colegio, porque ahora quedó en la plataforma, en el mismo colegio que estaba su hermanito. Entonces así como que van pasando nuevas cosas y van surgiendo nuevos desafíos, eh, pero, o sea, nunca nos vamos a rendir. Siempre vamos a estar ahí luchando y acompañándonos y las veces que hay que llorar, lloramos y las veces que hay que reclamar, reclamamos, pero siempre pensando en el bienestar y también en los dos, po, en no olvidarnos que tenemos dos hijos y que ojalá que los dos sean felices, ¿cierto? Y que alcancen sus sueños, que puedan ser independientes y no depender de nosotros, ojalá en el futuro. Y en ese punto, Mm. ustedes se sienten invisibilizadas en algún momento, ¿no? Porque uno siempre piensa, yo les cuento mi caso, como yo no veo, todas las miradas recaen en mí, pero muy pocas veces se piensa en mi señora o en mi hija, de cómo será vivir con un papá, una pareja que no ve. ¿Cómo les va a ustedes en ese plano? Porque finalmente uno queda en un segundo o tercer lugar, ¿o no, Florencia? Yo creo que a mí me pasa un poco que yo no me gusta como, eh, o sea, es que para mí esta es mi normalidad, como que es lo que es mi vida. Entonces, un poco no es algo que yo ande como comparando o diciendo, pero es que a ti no te pasa esto. Entonces, claro.
sí, quizás de repente como que digo, oye, pucha, estoy en un, o no sé, como en un momento de trabajo, como espérame un poquito que estoy en una crisis, eh, pero la verdad es que yo también uno tiene esa cosa de responder como por todos lados, como... eh, y ya hay una cosa de autoexigencia grande. Entonces, eh, quizás más en los momentos como de colapso, porque uno hace todos los malabarismos para trabajar, para cuidar, para tener además momentos para uno, vida social, lo que sea. Y claro, hay momentos en que las cosas empiezan a fallar por varios lados y ahí uno necesita como decir como, hey, como necesito más apoyo o quizás yo trato de arreglármela como muy sola, pero en realidad eh, alguien me podría ayudar un poquito más con esto otro, cosas prácticas sobre todo que de repente hacen falta. Por ejemplo, uno no tiene la posibilidad que tienen otros papás de que tu hija o hija se vaya a la casa de un amigo, por ejemplo. Entonces, son cosas de que yo no puedo decir, que pase la tarde con, o sea, son pequeñas dificultades o que uno tiene ciertos cuidadores en los que puede confiar, porque en el caso de mi hija, no es fácil como saber qué pasa si hay una crisis, o sea, tienen que ser personas que la conozcan bien, que yo sé que si ella tiene un problema van a responder de manera adecuada, entonces ella está con su papá, yo estoy separada de él, o con mi familia en su colegio, pero... eh, es muy reducida esa, Como esa la red, red. claro. O sea, en mi Mm. caso es una red reducida, pero muy confiable y muy dispuesta. Em, pero, pero es distinto. O sea, yo no Claro, puedo decirle a mi hermana, quédate con la Amelia y tus dos hijos, porque ya cuidar a tres junto con ella para mí es difícil, para ella es sería complejo, difícil. claro. Pero y en ese caso, Vanessa, contarle a la gente que nos está siguiendo que nosotros nos conocemos en la vida más allá de estas fronteras y yo he tenido la posibilidad de compartir con Fernando y se dan cosas muy locas, porque por ejemplo, cuando yo voy a la casa de Vanessa, la casa de Vanessa se adapta a mí, que yo no veo, y cuando el Feñita ha venido para acá una vez que vino, entre comillas, nosotros adaptamos la casa para él, y siempre me acuerdo que ese día yo estaba contento porque me había comprado unos parlantes súper grandes, y el Feñita tiene mucha fuerza, pero cuando yo digo que tiene fuerza. Y el amigo, por jugar, botó el parlante. Y yo me acuerdo del papá de Figuita que cada tiempo me decía, oye, José está súper contento porque Fiña le botó el parlante, porque él en el fondo estaba nervioso, estaba súper preocupado. Y en ese sentido, Claro. te pregunto, a veces genera un poco de distancia, Fernando, ¿no? En la gente. Mira, afortunadamente no lo hemos sentido. Ya es como, se da mucho que las personas con síndrome de Down hay como una empatía del entorno. De hecho, cuando a él lo ven, es como, ¡ay, qué lindo! Y es como esa discriminación positiva que a mí también me da susto, como lo contrario. Como, ¡ay, que lo infantilicen siempre, que le den mucho ñuñuco, que esté siempre! Por ejemplo, yo voy al colegio con el Fernando del Gustavo y los niños se acercan como que fuera un famoso y me dicen, lo puedo cargar. Entonces, ese tipo de cosas a mí lo encuentro lindo, pero a la vez me asustan porque siento que podría ser perjudicial para su independencia. Entonces nos ha pasado más eso, que todos le quieren dar algo dulce, que el chiqui, ¡ay, qué lindo! Entonces, ahora que tiene diabetes más encima, un montón de señoras siempre aquí en Valparaíso, en la feria, en cualquier lado, le quieren dar dulce. Y yo así como, no, gracias. Pero Escritonita, más todo con lo bueno. allá... Claro, yo como la pesada así, ahí le tengo que decir, no, que no come, no puede comer dulce, y ahí, ya, disculpe. Pero la cosa que no hemos sentido eso de que incomode. Nosotros sí, a veces nos incomodamos.
Ya así como, hoy no, se va a mandar una embarrada o rompió algo que es delicado, ¿cierto? Y uno ahí como poniendo la cara, pero en general el entorno ha sido súper empático en ese sentido. Nadie nunca nos ha hecho sentir mal por algo que haya hecho Feña o por alguna embarrada, no, para nada. Ha sido igual, es que eso es lo bueno, que yo creo que igual uno se rodea de gente inclusiva, po. Yo no sé si pasará lo mismo en cualquier entorno, pero uno tiene amigos o conocidos, ¿cierto? Que comparte ideales. Entonces, si alguna vez me encontrara con alguien que me diga algo, ahí van a ver a la mamá leona, la mamá tigresa y todas esas cosas que la mamá osa, porque yo creo que eso me molestaría mucho, de verdad. Y en tu caso, Flor, ¿cómo pasa ahí? ¿Te ha tocado eh, como restarte por ciertas circunstancias o Sí, no? a mí con Amelia me toca harto restarme como de la vida exterior, porque, pero lo bueno es que por otro lado, ella con su papá eh, logra hacer muchas actividades como de salir, de ir al persa, de andar en metro, de todas esas cosas. No sé por qué es muy distinto lo que ocurre con él que conmigo. Eh, Cuando yo intento salir con ella, tengo que ir preparada para que tengamos una crisis y que puede ser eh, que no quiera seguir caminando y se tire al suelo, o sea, que se enoje y grite, que quiera comprar todo lo que ve. Entonces, en general tengo que ir acompañada. Eh, Idealmente tengo que hacer paseos o cosas que yo, o sea, si hice algún paseo, por ejemplo, y resultó, es más fácil para mí volver a ese mismo lugar, porque ella ya sabe a lo que va, se dispone de cierta manera, tengo como las herramientas para ver ya en este momento, o esto le gustó, busquemos por ahí. En general, los paseos más a la naturaleza nos funcionan mejor, pero todo lo que es como en la ciudad, a ella le baja mucha ansiedad, sobre todo de comprar, 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 y puede ser súper difícil. Entonces, me da pena, pues, porque me encantaría salir con ella, pero cuando lo intento es muy estresante. Entonces digo, ya me conformo con que con su papá ella puede ir a ver todos los iPhones, porque ahora anda con muy grande celular, y con el papá va al mall y ella le cambia los fondos de pantalla a todos los celulares, el mall completo. Pero, pero después se va tranquila. En cambio, si estuviera conmigo, estaríamos revolcándonos en el suelo porque quiere comprarse uno. Pasa mucho Entonces, eso. eh, mm, yo prefiero, como también optando por mi salud mental, como de decidir ya dónde voy a ir, a qué parte, quién me va a acompañar, porque ella es grande ya, o sea, es de mi porte, entonces tampoco es como yo que les decía antes, poder agarrarla, tomarla en brazos y llevarla al auto, o sea, para yo hacerla caminar, Claro. que no se tira a la calle porque pasan los autos, ella no tiene conciencia del peligro. Entonces, claro, podemos empezar súper bien el paseo y de repente puede ser riesgo, riesgo de que se me vaya corriendo y cruce la calle. O sea, yo necesito como en ese sentido estar acompañada, tener un plan, decir ya vamos a comprar algo para comer, tenerle alguna, como mis coartadas para mantener un poco, eh, eh, em, mantenerla tranquila y que disfrute de la actividad que estamos haciendo. Claro. Y en ese sentido, Vanessa, para ir ya finalizando, ¿cómo tú has logrado compatibilizar tu vida familiar, tu vida personal con lo laboral? Porque yo antes te preguntaba y tú trabajas en muchas cosas, por muchos lugares, ¿cómo lo haces ahí para no perderte en el intento? Ujú. Con hartos malabares. No, mira, lo principal es tener el apoyo.
con Eduardo hacemos coparentalidad, ¿cierto? Sin él no sé cómo lo haría, o sea, me da un susto pensar en eso porque de verdad que son muchas actividades que compartimos, ¿ya? Es importante que los padres estén involucrados. Eh, Mi mamá es fundamental. Mi mamá, las veces que ha sido necesario, mi suegra que es de Ovalle, igual nos ha apoyado, la otra abuelita, la abuelita paterna. Eh, o sea que igual tenemos una red. Pero lo principal es que el Fernando va al jardín, entonces está en su entorno educativo y en ese rato yo trabajo, ¿cierto? Pero después yo llego a la casa y no trabajo, o sea que esto que estoy haciendo ahora es una excepción, porque te quiero mucho. Ah, no, porque era muy interesante el tema, ¿cierto, José? Pero de verdad que yo evito trabajar en la casa. Antes, cuando estaba soltera o cuando estaba recién casada, trabajaba mucho en la noche, mucho, trabajando, haciendo las clases para el otro día. Ahora no. Yo trabajo las horas que hay que trabajar, que son las que los niños están en el colegio o en el jardín, y el resto del tiempo estoy con ellos. Y al Feña, por ejemplo, los lunes tengo la suerte de poder tenerlo libre, porque en la universidad tengo 37 horas, entonces tengo un día libre. Y en ese día libre yo hago las terapias. Entonces voy a Kine, a TO, a las terapias de Feña, Fono. Y después el miércoles salgo más temprano, los miércoles, y de nuevo voy a las terapias. Entonces ahí nos dividimos un poco los roles con mi esposo. Voy a las terapias y él lleva a mi otro hijo a Taekwondo. Entonces así, entre todos, es como todos ponemos un granito, el Gustavo también, porque el Gustavo a veces tiene que esperar para que el Feña salga de terapia, a veces lo tiene que acompañar, y como que todos ponemos de nuestra parte, pero es un puzzle que todas las semanas hay que armarlo. O sea, esta semana quien puede, y cuando algo pasa así como un imprevisto, ahí sí que nos queda la embarrada. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad. Hay que pedir permiso, hay que hacer cambios, hay que pedir ayuda, y ahí lo bueno que yo tengo un lugar de trabajo súper empático. En la universidad me han brindado todo el apoyo, las directoras, todo el equipo súper empático, la mayoría somos mujeres y somos cuidadoras. Entonces igual ahí se genera esa empatía. Si todas trabajamos y criamos, o hemos criado, las que son más grandes. Entonces, es eso, fundamental el apoyo y ir viendo el día a día también, porque si no uno se estresa mucho. Claro que sí. Y en tu caso, Florencia, porque tú al pertenecer al mundo de la cultura, ese día a día, literalmente es día a día, pues hay días que son de mucho revuelo, días que no Ah, tanto. ¿Cómo funciona ahí? ahora estoy en una crisis laboral porque todo me está fallando. No, he tenido muchas dificultades que tienen que ver con, yo tengo una editorial de libros ilustrados y es una responsabilidad grande que tengo sobre mis hombros, además de mi hija. Tengo que hacer que esta empresa funcione, que se autofinancie, vender, crear. Entonces, yo soy súper aperrada, soy creativa igual, soy entusiasta, pero es incierta mi trabajo. O sea, no es algo que yo vaya, haga el trabajo que hay que hacer y me paguen un sueldo, sino que yo tengo que gestionar y generar todo. Y si yo me atraso, o sea, soy una jefa terrible mía, porque si me atraso, estoy súper angustiada de cumplir con los plazos, y a veces ya las cosas no tienen que ver conmigo, tienen que ver con que la imprenta no entrega a tiempo, que pasan dificultades de distinto tipo. eh, y la verdad que lo que es, como que de repente pienso como que igual es un estilo de vida muy estresado, pero por otro lado, de repente digo, pucha, igual tengo la posibilidad de, al ser mi propia jefa y todo eso, de estar con mi hija, porque la verdad es que yo estoy con ella trabajando o haciendo mis cosas, pero estoy
súper presente con ella. Entonces digo, ¿en qué otro lugar yo podría tener eh, esa posibilidad de estar con ella y de que yo sea su cuidadora permanente, digamos, como eh, que, que creo que es lo mejor que yo puedo darle a ella. Claro. Yo no podría tener una pegajona completa, por ejemplo. Y bueno, me encanta lo que hago y todo eso, pero claro, es un gran esfuerzo, como que si sumo todas las cosas, eh, nada, o sea, estoy en un momento bien crítico donde de decir cómo puedo cambiar un poco este estilo de vida tan sacrificado. Eh, y me ha costado como encontrar soluciones, la verdad. El equilibrio espiritual Eh, del que hablaba el monito sí, 31 minutos. totalmente, Pero, totalmente. pero en ese sentido yo creo, y no sé si comparten conmigo, que quizá el, el- la magia de esto está en que con su esfuerzo y su dedicación, las futuras generaciones vean este tipo de situaciones como algo cotidiano. Finalmente, los que estamos acá somos primera línea y somos primera generación en muchas temáticas, porque en el caso de Fernando, en el caso de Amelia, antiguamente esos niños se quedaban en la casa y las mamás también, ¿no? Y en ese sentido, ustedes han marcado un antes y un después y eso es súper lindo. Y para finalizar, me gustaría pedirles que ustedes le digan a la gente que nos está siguiendo cómo les gustaría que fueran vistas ustedes y sus hijos por la sociedad. Yo, por ejemplo, a mí me encantaría que me vieran como alguien más nomás, como periodista, como un papá, no como alguien que no ve. ¿Ustedes cómo les gustaría ser observadas por la sociedad? Parte contigo, Florencia. Eh, a mí me gustaría que la gente pudiera tener esta misma experiencia que tengo yo de valorar la diversidad, como cuando la gente que conoce a Amelia se da cuenta de que ella tiene una alegría que, eh, que es súper contagiosa. O sea, en ese sentido, creo que ella también me enseña a mí mucho esto mismo de la autoexigencia, un poco, claro, en mi caso, que Amelia no tiene problemas médicos ni ese tipo de cosas, un poco, ella tiene una vida genial, ella es súper feliz, porque bueno, está súper bien cuidada, obviamente no digo, quizás hay otras personas autistas que lo pasan mucho más mal, pero la Amelia va a un colegio precioso, ella está todo el rato riéndose, disfruta mucho, tiene una capacidad de disfrutar y sus rabietas y sus mañas son por cosas que se le ponen en la cabeza fija, pero claro, en este caso su discapacidad la cargo más yo que ella, Ya, porque ella es una niña que está en un ambiente donde, donde todos la respetan, la valoran, la quieren, le dan su espacio, hacen silencio si ella necesita silencio, le dan su espacio si necesita su espacio, sus primos la dejan ver los monos que ella quiere, y claro, en ese sentido, para mí, eh, me toca a mí un poco llevar este cuidado y un poco a veces digo que ella, o sea, me da gusto saber que igual ella tiene una vida muy feliz. Eh, y a veces me da un poquito de envidia, como que ganas de estar así cuidadita, tan cuidadita como es ella. Y cuando de repente digo, "Uf, tengo que salir al mundo como a dar la batalla", y ella da sus propias batallas, obviamente, pero claro, estamos todos ahí. Cuidándola para que ella eh,
esté protegida, esté contenta, esté bien. Y en tu caso, Vane, ¿cómo te gustaría ser observada por la sociedad? Hace un momento hablabas de que no te gustaría que fuera siempre infantilizado, pero es un poco lo que contaba Florencia, ¿no? Feña es el que manda y el que dirige. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera esto en un futuro? ¿Cómo te gustaría ser observada? Bueno, me gustaría ser observada como cualquier madre, ¿cierto? Que no existan diferencias, eh, que se valore la diversidad de mi hijo, de nuestro hijo, de los otros hijos, ¿cierto? También de la hija de Florencia, que no nos vean como pobrecitas nunca, porque somos mujeres luchadoras, somos cuidadoras, somos fuertes, y creo que tenemos mucho que aportar con nuestra experiencia y también nuestros hijos tienen mucho que aportar. Y lo que sí, José, te puedo decir que sueño con un país más inclusivo, que tenga más políticas públicas, sobre todo para la vida adulta y para las personas con grandes necesidades de apoyo, con una sociedad empática, ¿cierto? Con una sociedad empática, em, con más apoyo hacia las cuidadoras también, o sea que esta ley que sale, que está ahí, ¿cierto? Para las cuidadoras me parece bien, ojalá que cada vez tenga más cobertura, porque también conozco realidades diferentes. Y, por ejemplo, en las fundaciones que yo participo de alguna manera, conozco dos fundaciones de familias, o tres ya, tres, y hay realidades súper diferentes. Hay un montón de niños que hoy en día no acceden a las terapias. Eh, y eso me parece súper triste, súper injusto. Ya también tenemos una familiar en el norte de Chile que no tiene acceso a las terapias. Entonces, me gustaría que fuera más igualitario nuestro país, que haya acceso más igualitario y oportunidades, ¿cierto? Y que realmente se crea la inclusión, pues, que no sea como solamente una palabra bonita, sino que existan espacios para las personas neurodivergentes, con alguna condición, situación de discapacidad, en los distintos ámbitos, ¿cierto? Laborales, sociales, en la comunidad en general, en los colegios, que no haya que rogar por un cupo, que no haya que ir a preguntar si en este colegio aceptan o no a tu hijo, porque eso fue lo primero que yo tuve que hacer, indagar en qué colegios lo iban a aceptar para después postular, ¿verdad? Entonces, y no que lo obligue al colegio, sino que lo reciban con afecto, ¿verdad? No porque hay que cumplir con la ley. Eso. Exactamente. Muchas gracias, José. Yo les quiero dar las gracias a las dos, me siento muy afortunado de tenerlo acá en este espacio. A tu día le falta a Pepe. Ojalá que pase el tiempo y cuando escuchemos o veamos esta grabación, la recordemos con cariño porque era de una época donde las cosas eran muy distintas a como serán en unos años. Les doy nuevamente las gracias y ustedes en sus casas les invito a suscribirse, que pinchen la campanita y que vean a las personas que tenemos discapacidad como iguales. Nosotros no solo queremos respeto, Gran. ser validados y valorados. Muchas gracias, Florencia. Gracias, muchas Florencia. gracias por la invitación. Muchas gracias, Vane, que estén muy Un bien. gusto, Florencia, un gusto, Florencia, un abrazo También, para ti, Vanessa. cariño Gracias, José, José. que estés muy bien. Ya, entonces, a tu día le falta Pepe. Nos vemos en un siguiente episodio y no se olviden suscribirse al canal.